El arco más antiguo conocido en la actualidad data del periodo mesolítico en Europa y tiene entre 5.000 y 15.000 años de antigüedad. Sin embargo, y aunque como verás la arquería tiene ya milenios de haberse inventado, la realidad es que todavía al día de hoy es una disciplina que cuenta con miles de practicantes en todo el mundo. Dicho esto, seguramente conoces varios ejemplos de arcos y ballestas utilizados en la antigüedad, durante la Edad Media y en la época moderna, tanto para la guerra y la cacería como con fines deportivos. Pero, ¿sabes realmente cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de estas armas? Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la Armería, en donde hoy te hablaré sobre cuál es la diferencia entre arcos simples, largos, recurvos, compuestos y de poleas, así como las ballestas y las arbalestas. Un arco simple o sencillo es aquel que está fabricado de una sola pieza de madera, solo con algunos materiales adicionales en los extremos de las palas para endurecerlas o en la empuñadura para hacerla más cómoda o ergonómica. Así pues, una buena parte de los arcos tradicionales históricos de África, América, el norte de Europa y el surasiático son considerados arcos simples, y estos representan la forma más básica y antigua de dicha arma. De hecho, los primeros arcos conocidos de la historia, los artefactos Holmegaard del norte de Europa, son arcos sencillos fabricados de una sola pieza recta de pino u olmo, que cuentan con aproximadamente 12.000 años de antigüedad y que miden entre 170 y 180 centímetros de longitud, con una anchura en su sección más amplia de menos de 6 centímetros. Actualmente, este tipo de armas todavía son utilizadas con fines recreativos, deportivos y de supervivencia, siendo fabricados mayormente de fibra de vidrio o de madera. Fabricado tradicionalmente de cuerno, madera y tendón laminados, para formar un arma más poderosa y resistente, se estima que los arcos compuestos se originaron alrededor del segundo milenio a.C., principalmente entre comunidades de pastores en Asia que los utilizaban para la cacería o la guerra, ya sea a pie o montados a caballo, esparciéndose después desde China y Corea hasta las costas atlánticas de Europa y África, pasando por la India y la península arábiga. La lámina central de estas armas estaba fabricada de madera en Occidente o de bambú en el extremo oriente, mientras que la lámina interior era de cuerno o de hueso y la exterior de tendones, aunque naturalmente en la actualidad estos últimos dos materiales han sido reemplazados por fibra de carbono y fibra de vidrio, contando así con menor tamaño y mucha mayor potencia que los arcos simples o sencillos, pero siendo bastante más costosos y tardados de fabricar, así como también más frágiles y sensibles a la humedad. Los arcos compuestos son todavía utilizados al día de hoy como instrumentos de cacería o de tiro deportivo. Originario de la Inglaterra medieval, el arco largo es un sencillo artefacto de guerra, cacería y deporte, que puede ser de tipo simple o compuesto dependiendo de su fabricación, pero que independientemente de esta se caracteriza por medir en promedio 180 centímetros de largo. Extremadamente efectivo durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, particularmente en enfrentamientos como la Batalla de la Esclusa, la de Crécy, la de Poitiers y la de Agincourt. El arco largo medieval se caracterizó por requerir de un gran esfuerzo de tensado de entre 440 y 710 newtons, lo que lo convertía en una poderosa arma que solo podía ser dominada por soldados de enorme fortaleza física, para lograr mantener al arma estable mientras era apuntada, e imprimirle a la flecha disparada la velocidad suficiente para atravesar las cada vez más resistentes armaduras de la época, contando así con un alcance máximo de 370 metros en manos de un arquero experto. Los materiales preferidos para fabricar un arco largo eran el tejo y el olmo, aunque en la actualidad también es habitual encontrarlos hechos de fibra de vidrio o de carbono, y contar con esfuerzos de tensado de aproximadamente 270 newtons. El arco recurvo no es más que un arma cuyas palas o extremidades se curvan en dirección opuesta al arquero, cuando ésta pierde tensión o es desenrollada.
permitiéndole así al instrumento almacenar y liberar más energía con cada disparo que un arco simple. De esta manera, un arco recurvo puede contar con un tamaño mucho menor que uno de corte recto, pero sin sacrificar potencia, lo que lo convirtió en el arma preferida de una enorme variedad de civilizaciones que luchaban a lomo de caballo o en carroza, como los persas, los partos, los escitas, los cumanos, los chinos, los magiares, los hunos, los búlgaros y los mongoles, siendo incluso también adoptado como el arma principal de algunas ciudades-estado griegas y de los arqueros imperiales romanos, quienes extendieron su uso hasta el muro de Antonino en Escocia. Fabricados originalmente de madera, incluyendo a veces también hueso, cuerno o tendón, los arcos recurvos modernos están mayormente construidos con múltiples capas de fibra de vidrio, fibra de carbono o madera, con empuñaduras también de madera o de polímero, y son actualmente el único tipo de arco cuyo uso está permitido en los Juegos Olímpicos. Inventado apenas en 1966 por el estadounidense Hollis Wilbur Allen, el arco de poleas es un arma deportiva y de cacería diseñada para otorgarle al arquero la oportunidad de disparar con gran potencia y precisión sin requerir de un gran esfuerzo físico. Verás, gracias al complejo sistema de poleas, cables y levas que poseen estas armas, un tirador puede mantener tensado al arco mientras apunta, sin temor a que la fatiga física del esfuerzo le haga perder su puntería, por lo que es más sencillo realizar disparos de precisión con este tipo de armas que con aquellas recurvas o compuestas, por ejemplo. Complementado habitualmente con una mira de precisión y fabricado casi exclusivamente de materiales como el aluminio, la aleación de magnesio o la fibra de carbono, los arcos de polea son muy habitualmente utilizados para cacería debido a su excelente potencia, así como a la mayor durabilidad que dichos materiales le confieren ante sus contrapartes más tradicionales de madera. Además, este tipo de arcos gozan de una muy amplia variedad de precios en el mercado, por lo que uno de los más económicos puede costarte entre $100 y $200. La ballesta puede ser descrita como un arco horizontal cuya empuñadura ha sido sustituida por un soporte cuyo mecanismo sirve para guiar a la flecha o virote, tensar la cuerda y realizar el disparo. Originada en la antigua China entre los años 1000 y 700 a.C., la ballesta es una muy antigua arma de guerra y deporte que, sin embargo, sigue siendo ampliamente utilizada en la actualidad, generalmente para actividades de tiro al blanco y de cacería, y que ha reemplazado a sus materiales originales de madera y hierro por una combinación de modernas aleaciones de acero, aluminio y fibra de carbono. Así pues, la mayor ventaja de una ballesta sobre un arco es que la primera no requiere de la fuerza muscular del arquero para mantener tensada la cuerda del instrumento, por lo que el usuario puede sencillamente dejar al arma cargada y lista para disparar, mientras se toma su tiempo para apuntar a un objetivo, finalmente liberando el disparo mediante la acción de un gatillo o disparador. De hecho, fue gracias a esta ventaja que la ballesta se convirtió, durante la antigüedad, en la primera arma de alcance que no requería de entrenamiento exhaustivo y especializado para ser correctamente utilizada, permitiéndole así a los ejércitos de la época desplegar un gran número de conscriptos equipados con ballestas, por una fracción del costo y tiempo de adiestramiento que una unidad de arqueros habría requerido. La arbalesta era una variante europea de la ballesta más grande y pesada que el arma original, inventada en el siglo XII y rápidamente convertida en lo que muchos caballeros de la época consideraban como un arma injusta, ya que un arbalestero con pocas horas de práctica con dicho instrumento podía fácilmente acabar con la vida de un caballero, que había dedicado toda su vida a entrenarse, contando con una potencia mayor que aquella de las ballestas tradicionales, debido a sus palas de acero y no de madera o de hueso, así como a su muy voluminoso marco. La arbalesta podía almacenar en su mecanismo una fuerza de tal magnitud que de hecho era necesario un juego de poleas y manivelas para que el tirador tensara el mecanismo del arma y pudiera alistarla para disparar, siendo capaz la arbalesta de ejercer sobre su proyectil una fuerza de hasta 22 kN de empuje, y logrando ser precisa a una distancia máxima de hasta 500 metros.
Si mi trabajo te agrada, me ayudarías mucho con tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyo enlace te dejo en la descripción. Un saludo especial y todo mi agradecimiento a los generales de la armería: Emilio Anguiano, Gustavo Plaza, The Soccer, Pedro J., Mauricio Lascano, Mateo Manuel Dirieburna, Víctor Fernández, Hugo Centeno, Kelvin Cero, Samuel Diallo González, Juan Luis, Lord Guillem 777, Gerard Herman, Clark Mirkbel, Delucho Ops, Médico Rubén Darío Fonseca B, Marco Pino, Elian Nis, Gabriel Godoy, un tal Oscar por ahí y Valillo SNP, así como a los miembros tropa y oficiales por hacer posibles estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.